Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy de vuelta más pronto de lo esperado y es que alguno de ustedes dejó un comentario que me dio la idea para este video. Lo agradezco muchísimo y ese comentario me abrió los ojos a un tema que ciertamente puede interesarle a algunos de ustedes o a muchos de ustedes. Y sí es un tema interesante de hablar y me refiero al tema de los agentes o representantes en el medio de la ilustración. Quiero empezar diciendo que todo esto lo voy a hablar yo desde mi experiencia y lo que yo he investigado y lo que yo he hecho, ¿ok? Si alguien tiene otra experiencia distinta o otra información distinta, agradecería muchísimo que lo escribieran en los comentarios. Así se puede contribuir más a este tema y todos nos podemos iluminar más. Entonces voy a empezar explicando un poquito lo que es un representante o un agente. Es una persona que se va a asociar contigo para manejar todo lo que no es dibujo, por así decirlo. Esta persona se va a encargar de promocionar tu trabajo, de hablar con clientes, de revisar contratos, incluso de recibir pagos y de hacerte los pagos correspondientes a ti. Incluso si necesitas alguna asesoría legal, también se pueden encargar ellos, o traducciones también se pueden encargar ellos. O sea, hay todo un abanico de servicios que ellos ofrecen que no tienen que ver contigo dibujando. O sea, se supone que con ellos te dedicas solamente o te enfocas a dibujar. Y ellos se encargan de todo lo demás. Puede sonar muy bonito, porque ¿quién no quisiera nada más que vivir la fantasía de la infancia y solamente dibujar y recibir dinero por ello? Pero uno tiene que entender que en esto hay pros y hay contras. Antes que nada, tiene que quedar muy claro que tanto tú eres el cliente de la gente, como el agente es tu cliente, ¿ok? Entonces existe este balance en el que yo te doy esto, que es el arte que yo hago, y tú a cambio me tienes que dar estos resultados, me tienes que dar esto. Si no, ya no te contrato, esto se termina y ya no existe más, ¿ok? Entonces ya habiendo dicho esto y habiendo entendido que es una sociedad de dos partes, por así decirlo. Sé que el término más correcto no es sociedad, pero es una comunión de dos partes que si las dos funcionan muy bien y hay perfecta comunicación entre ellos, puede avanzar el asunto. ¿Cuáles son los contras que puede haber cuando tienes un agente? O no es tanto un contra, sino son cosas que tienes que considerar. Por ejemplo, el agente va a cobrar un porcentaje de lo que tú cobres por tu trabajo. Por ejemplo, si el agente te consigue ese cliente y ese cliente ofrece que te va a pagar, digamos, 100 pastelitos, para no hablar de dólares, pesos mexicanos o cualquier otra moneda. Y el porcentaje que suelen cobrar los agentes o representantes ronda alrededor del 30%. Entonces quiere decir que tú finalmente no vas a recibir 100 pastelitos, vas a recibir 70. Y no quiere decir que el cliente va a pagar por tu agente. Es decir, el cliente no va a pagar 130 pastelitos para que tú recibas 100 y tu agente 30. No. Quiere decir que en el trato tú recibes 70 y tu agente recibe 30, ¿ok? Entonces ese puede verse como un contra. Pero si tú analizas y dices, bueno, pero mi agente se encargó de conseguirme al cliente, se encargó de hacer la negociación, de ser el intermediario. El agente también se encarga de perseguir al cliente para que pague y posteriormente te entrega el dinero a ti. Esto hay que tenerlo en cuenta. Tu agente o la agencia es la que va a cobrar por ti, va a recibir el dinero y después te va a depositar a ti el dinero. También tu agente se encarga de armar un portafolio atractivo de acuerdo al cliente o de hacerte algunas sugerencias.
de acuerdo a tu arte, a lo que estás haciendo, no directamente sobre el trabajo que estás entregando, pero sí a lo mejor ideas que él necesite para mover mejor tu portafolio. Y ese para algunos puede ser otro contra. Algunos artistas que son muy sensibles pueden decir: oye, ¿por qué me estás pidiendo que haga esto para enriquecer mi portafolio? Yo no quiero hacer este tipo de ilustraciones porque no me interesan. ¿Por qué me lo estás exigiendo? ¿Por qué me lo estás pidiendo? ¿O por qué lo estás poniendo como requisito que yo haga este tipo de arte para que tú puedas hacer tu trabajo? Entonces, algunos artistas se pueden ofender cuando reciben ese tipo de... Ustedes no ven, pero mi gato está ahí amenazando una de mis orquídeas. Ven, Pam, ven, Pam, ven, ven. Ella es Pam. Ya, adiós. Entonces ese puede ser otro contra, que tú seas un artista como muy sensible y no te guste recibir consejos o asesoría. Tengo aquí mis apuntes. Bueno, desde mi punto de vista muy personal, si por ejemplo la gente te consigue un proyecto que es, por así decirlo, es mucho trabajo por un plazo muy largo, como por ejemplo pudiera ser una novela gráfica, que a lo mejor te toma 1 o 2 años de trabajo, quizás en ese tipo de proyectos no convenga mucho que interfiera un agente, en mi experiencia personal. Porque, por ejemplo, la novela gráfica que yo actualmente estoy haciendo para Francia, no conseguí el trabajo por medio de agentes o representantes, y agradezco mucho que no haya sido así, porque se estaría yendo un porcentaje de las ganancias de mi trabajo hacia los agentes en un trabajo en el que yo estoy haciendo por un plazo muy largo, y cuando la negociación fue muy fluida, yo directamente con el cliente. Entonces, en ese aspecto, a mi opinión personal, no conviene utilizar un agente o un representante. También hay una cuestión un poquito sensible, y es que tienes que tener mucha comunicación con los agentes para que ellos te ofrezcan cierto tipo de trabajo. Ellos son meramente cazadores, imagínate que son como perros sabuesos y van olfateando, y todo lo que ellos tuya que puede entrar en tu abanico de interés, ellos lo empiezan a agarrar, pero ellas agarran un arco muy amplio para que no se escape nada de lo que a ti te pudiera interesar. Pero eso no quiere decir que tú tengas que aceptar todo lo que ellos te mandan. Entonces, de todo lo que ellos agarran, tú tienes que aprender a decir que no. Y si les interesa el tema de aprender a decir que no, les puedo grabar otro video explicándoles un poco más sobre eso. Pero si tú como artista no aprendes a negar trabajos o a decir que no, es otra forma en la que el artista puede morir. Y con morir no me refiero a literal. Ese es otro contra que puede haber cuando tienes un agente. Los pros es que, por lo mismo que la gente te está consiguiendo muchas opciones y mucho trabajo, tú tienes más de dónde elegir y tu trabajo se ve promovido en muchas más áreas o en muchos más espacios. Otro pro también que puede haber en el aspecto, y que también ya lo platiqué, es que el agente es el que está mediando entre tú y el cliente. Y otro pro que puede existir es que también, me parece que ya lo mencioné, es que la gente te puede dar una asesoría sobre cómo hacer tu trabajo, tu portafolio más atractivo. En resumidas cuentas, lo mejor que te puede pasar al tener un buen agente es que tu trabajo despegue, a que tu carrera despegue y tenga incluso una proyección internacional, porque la gente se puede encargar de promoverte en cualquier parte del mundo. Ahora, hay algunas cosas que tienes que tener en consideración antes de encontrar un agente o antes de contratar un agente. Y estas son las siguientes. Hay 2 formas en las que puedes conseguir la representación por medio de un agente. Y la primera forma es que el agente te busque directamente a ti, que es como sucedió en mi caso. Yo tenía todo mi portafolio en Behance. Aquí les voy a poner unas imágenes de mi portafolio en Behance. Y un día recibí un email de una persona invitándome a trabajar junto con ellos. Y recuerdo que fue un email que yo leí y que de buenas a primeras dije, ok, este email no es de spam,
parece que sí iba dirigido a mí porque menciona cosas personales, o sea, menciona que vio cierto trabajo mío en Behance y lo mencionó, oye, tal ilustración, tal, y dije, ok, este no es un email de spam, ni es un mail genérico que le mandan a todo el mundo, este es un mail que va dirigido a mí. Entonces, lo respondí con un montón de dudas, los investigué también a ellos, a ver quiénes eran y qué hacían, definitivamente. Y ya cuando me vi interesada con esta agencia que se llama Astound, lo que hice fue enviar algunas piezas que pudieran formar parte de mi portafolio. Ellos las recibieron y como tenía un montón de arte en esos tiempos, bueno, todavía, pero tengan en cuenta que yo tenía como 15 años trabajando para México. Ellos hicieron como un tipo de... Curaron mi portafolio, por así decirlo, y empecé a trabajar con ellos. Enseguida me empezó a llegar trabajo y otro de los consejos que les doy es que de buenas a primeras, cuando empiezas a trabajar con un agente, es aceptar, no negarte a todo lo que te están enviando, sino aceptar algunos de buenas a primeras para que ellos vean tú cómo trabajas y tú veas ellos cómo están trabajando ellos. Entonces, de buenas a primeras, lo primero que te mandan siempre es preferible aceptarlo como para ver cómo es la dinámica de trabajo entre las dos partes. Porque siempre al principio hay un periodo de prueba que suele rondar los 6 meses. Entonces, en esos 6 meses, desde luego que conviene aceptar algo de lo que te mandan, porque si no, ¿para qué es el periodo de prueba? La segunda forma en la que puedes conseguir un representante es tú misma o tú mismo mandando tu solicitud, tu aplicación para trabajar junto con ellos. Para esto yo sugiero que ustedes hagan primero su investigación sobre la agencia o el representante que les interesa, porque a lo mejor su arte no se vería beneficiado por siendo manejado por cierta agencia, ya sea por el tipo de clientes que ellos consiguen, o por la forma en la que ellos se manejan, o a los eventos a los que ellos acuden, o incluso el lugar en donde ellos residen. Y esto es muy interesante porque a mí en principio me contactó una agencia situada en el Reino Unido, y yo al ver que tenían filial en Estados Unidos y por las características de mi trabajo y de mi persona y de dónde vivo y de lo que yo hago, preferí ser representada en Estados Unidos y les pedí que por favor me transfirieran la representación a su filial de Estados Unidos. Y entonces ese es el consejo que yo les doy a ustedes, que investiguen en dónde está la agencia, porque a lo mejor incluso a ustedes les puede beneficiar entrar al mercado asiático. Hay representantes en Europa, hay representantes en América, entonces ustedes tienen que hacer primero su investigación antes de enviar aplicaciones a las agencias. El segundo consejo que les doy es que no manden aplicaciones a todas las agencias que se les ocurran. No. Solamente envíen una aplicación a esa agencia que más les interesa a ustedes y esperen a recibir respuesta. Y si reciben la negativa, entonces continúen a la siguiente agencia que está en su lista de preferencias y envíen la aplicación. No envíen a todas las agencias que a ustedes se les ocurran al mismo tiempo. Eso no lo hagan. Y otro consejo que les doy es que resuelvan todas sus dudas antes de firmar un contrato con ellos. Que quede muy claro cualquiera de las cuestiones, aunque sea mínima, antes de hacer una alianza con ellos. Imagínense que se están casando con alguien. ¿No les gustaría saberlo todo antes de casarse con alguien? A mí sí. Entonces se trata de eso más o menos. Y número 3, estoy haciendo una lista de algo. Si en algún momento no llegase a funcionar esa alianza o matrimonio con esa agencia o con ese representante, siempre lo pueden romper. Pero tengan en cuenta que en el contrato muchas veces viene especificado que en el momento en el que ustedes rompan esa alianza, tienen que dejar pasar ciertos meses antes de buscar representación o clientes por fuera. Y he sabido de un par de casos de personas que han tenido que cambiar de agencia por lo que sea. Por ejemplo, es que si ustedes me preguntan a mí si mi agencia es la mejor del mundo y es la que yo les recomiendo a ustedes, yo les diría no, porque he sabido incluso de gente artista no han compaginado bien con mi agencia o con otras
y han tenido que mudar a otros lugares. Y eso es porque las características de ambas partes no hacían match. Entonces siempre conviene mucho investigar mucho y tener en cuenta que una mala elección va a hacer que tú pierdas tiempo. También tienes que tener en cuenta que algunos agentes o agencias te piden la exclusividad de tu trabajo en un territorio. Y esto quiere decir que tú no podrías conseguir un cliente por tu parte en ese territorio. Por ejemplo, si te consigues un cliente, un agente que te represente, no sé, en Estados Unidos y que te esté pidiendo exclusividad para él buscarte clientes de Estados Unidos, caso de que surgiera algún cliente que quiera hacer un trato contigo directamente, lo vas a tener que dirigir a tu agente, porque así estaría estipulado en el contrato. Sin embargo, suele estar especificado en esos contratos que si tú ya tienes un cliente previamente en ese territorio, se te respeta. Y me parece que eso es todo lo que tengo que hablar referente a las agencias y a los agentes. Si alguno de ustedes tiene una duda más, escríbanlo en los comentarios. Ya ven que en los comentarios me ayudan mucho, me dan ideas para grabar videos. Déjenme reviso en mi celular si tengo algo más de qué hablar. Creo que no. Eso es todo por hoy. Me da gusto, espero que no quede un video larguísimo porque me da mucha pena cuando son más de 10 minutos y yo estoy bla, 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 bla. Yo desde luego recomiendo que si ustedes se consiguen alguna agencia de representantes, no dejen ustedes de conseguir sus propios clientes para que así ustedes tengan dividida pues su cartera de clientes habituales que ustedes tienen por su propia cuenta y los clientes que tienen por medio de la agencia, para que no dependan enteramente de la gente, por así decirlo. Entonces me despido y nos vemos en otro video más, cuando pueda grabar otro video más, editar un video más, subir un video más. Adiós. ¿Cómo se puede conseguir? Déjenme cortar aquí el video porque ya se me durmió la pierna. ¡Au! ¡Ah!